Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito y noticias del espectáculo. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para una buena dosis de drama y especulación superíndice 3N, porque Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o Can-Yaman y Demet Özdemir. Lo escucharon bien. Hoy vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y, sobre todo, en la verdad que se esconde detrás de esos titulares que gritan a los cuatro vientos, ¿lograron separar a Can-Yaman y Demet Özdemir? ¿Estuvo en peligro su relación superíndice 3N? ¿Hay fuerzas externas que estuvieron intentando dinamitar su amor? Prepúrense porque la verdad, mis amores, la verdad que les voy a contar hoy impacta. Pero antes de que entremos de lleno en el chismecito jugoso, quiero pedirles un favor rapidito. Si eres nuevo por AQ y te gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, si te encantan los dramas, los romances y las noticias de tus celebridades favoritas, no dudes en suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y formes parte de esta maravillosa familia de chismosos. Ahora vamos al grano. Como todos ustedes saben, Can-Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas turcas queridas y reconocidas a nivel mundial. Su talento, su carisma y sobre todo, la química innegable que mostraron en la exitosa serie Erkenci los catapultaron a la fama internacional y los convirtieron en una de las parejas shippeadas, tanto dentro como fuera de la pantalla. La serie no solo fue un fenómeno superíndice 3 meno en Turquía, sino que conquistó superíndice 3 corazones en Latinoamérica, copyright rica, Europa, e incluso en partes de Asia, solidificando su estatus como estrellas globales. La historia de Erkenci con su trama romántica y toques de comedia, capturó superíndice 3 la imaginación superíndice 3N de millones. Pero fue la conexión superíndice 3N palpable entre Can y Demet, lo que realmente hizo que la serie despegara. La gente no solo compraba la historia, sino que también copyright creía en el amor que veían en la pantalla. Esta creencia se tradujo en una fascinación superíndice 3N obsesiva por su relación superíndice 3N fuera del set, alimentada por redes sociales, entrevistas y apariciones públicas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama también copyright trae consigo una buena dosis de rumores, especulaciones y, a veces, hasta intentos maliciosos de desestabilizar relaciones. Y en los últimos meses, mis amores, los rumores sobre una posible crisis entre Can y Demet no han dejado de crecer. Es como una bola de nieve que rueda colina abajo, cada vez más grande y amenazante. Primero empezaron a circular noticias sobre supuestas diferencias irreconciliables entre ellos. Se decua que sus apretadas agendas profesionales les impedían pasar tiempo juntos, que sus prioridades estaban cambiando y que la chispa del amor, esa chispa que tanto nos enamoró superíndice 3, se estaba apagando poco a poco. Imaginen el drama, mis vidas. Can viajando por el mundo filmando proyectos en Italia, Demet concentrada en sus series y películas en Turquía. Kilo superíndice 3 metros de distancia y poco tiempo para conectar. Los medios de comunicación superíndice 3N explotaron esta situación superíndice 3N, mostrando fotos de ambos en solitario, enfatizando la falta de apariciones conjuntas y preguntando constantemente a sus representantes sobre el estado de su relación superíndice 3N. Luego aparecieron las famosas fuentes cercanas, que como siempre, lo saben todo. Estas fuentes aseguraban que existían terceras personas involucradas en la relación superíndice 3N, que Can y Demet estaban siendo tentados por otros romances y que la infidelidad estaba a la orden del día. Imagúnense el escándalo. Las redes sociales se incendiaron con fotos comprometedoras de Can con actrices italianas y de Demet con colegas turcos. El hashtag #CanDemet separado se convirtió superíndice 3 en tendencia mundial, con fans expresando su dolor, incredulidad y, en algunos casos, su ira. Y por si todo esto fuera poco, también copyright se sumaron los comentarios malintencionados de algunos detractores, que aprovecharon cualquier oportunidad para criticar su relación superíndice 3N, para sembrar dudas y para alimentar la llama de la controversia. ¡Ay, esos haters, mis cielos! Siempre buscando la forma de arruinar la felicidad ajena. Comentarios como nunca creo que durarán, era obvio que esto iba a pasar, y solo era una relación superíndice 3N publicitaria, inundaron las secciones de comentarios de sus publicaciones y los foros de fans. Pero, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto?
¿Es verdad que Can Yaman y Demet Özdemir están al borde de la separación superíndice 3N? ¿O se trata simplemente de rumores infundados, alimentados por la envidia y el deseo de generar controversia? Esta es la pregunta del millón superíndice 3N, mis amores. Y es la que todos ustedes se están haciendo. Bueno, mis amores, aquí es donde entra la parte muy interesante de nuestra investigación superíndice 3N. Porque después copyright ese de analizar cuidadosamente todas las evidencias, de consultar a nuestras fuentes confiables y de leer entre líneas, hemos llegado a una conclusión superíndice 3N que, aunque impactante, les aseguro que es la cercana a la verdad. Les prometo que esta investigación superíndice 3N ha sido exhaustiva. Hemos hablado con periodistas de espectáculos en Turquía e Italia, hemos analizado sus patrones de comportamiento en redes sociales y hemos incluso consultado a expertos en relaciones públicas para entender mejor la dinámica de su relación superíndice 3N. Y la verdad, mis amores, es que existen factores externos que están intentando separar a Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no se trata necesariamente de terceras personas o de infidelidades. Se trata de algo mucho ese complejo y, en cierto modo, mucho ese peligroso. Aquí no hay una amante secreta o un galán encubierto, mis vidas. El enemigo es mucho más insidioso. Se trata de la presión superíndice 3N medio urtica, de las expectativas del público y, sobre todo, de la intromisión superíndice 3N constante de personas que buscan sacar provecho de su fama y de su relación superíndice 3N. La fama, como todos sabemos, tiene un precio. Y en el caso de Can y Demet, ese precio es la constante vigilancia y el juicio implacable del público. Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas muy talentosas y exitosas, pero también copyright N son dos seres humanos con sentimientos, con sueños y con necesidades. Y como cualquier pareja necesitan espacio, privacidad y, sobre todo, respeto. Recordemos que detrás de las luces y el glamour, hay dos personas reales con corazones que laten y emociones que sienten. Pero en el mundo del espectáculo, el espacio y la privacidad son bienes muy escasos. Los paparazzi los persiguen constantemente, los medios de comunicación superíndice 3N analizan cada uno de sus movimientos y el público exige saberlo todo sobre su vida personal. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada, diseccionada y publicada en todas partes. No hay escapatoria. Esta presión superíndice 3N constante puede ser agotadora y puede generar tensiones en la relación superíndice 3N. Y es precisamente esta presión superíndice 3N lo que algunos están intentando aprovechar para sembrar la discordia y para separar a Can y a Demet. Imaginen la carga que deben sentir al saber que cada gesto es interpretado y que cada silencio es llenado con especulaciones. Además hay que tener en cuenta que tanto Can como Demet son figuras públicas muy atractivas y carismáticas. Y como tal, siempre van a estar rodeados de admiradores y de personas que intenten acercarse a ellos con segundas intenciones. Es inevitable que reciban ofertas de trabajo o invitaciones a eventos y, por supuesto, la atención superíndice 3N de admiradores que sueñan con una oportunidad. Esto no significa necesariamente que Can y Demet sean infieles o que es tu copyright N buscando otros romances. Simplemente significa que tienen que ser muy cuidadosos y que tienen que estar muy unidos para proteger su relación superíndice 3N de las influencias externas. La clave está en la confianza y en la comunicación. Pero ¿qué copyright podemos hacer nosotros como fans para ayudar a Can y a Demet a superar estos obstáculos? Bueno, mis amores, la respuesta es muy sencilla: respetar su privacidad, evitar alimentar los rumores y, sobre todo, enviarles todo nuestro amor y nuestro apoyo. En lugar de alimentar el drama, podemos optar por ser una fuente de positividad y apoyo. Recordemos que Can y Demet son dos personas que se aman y que están luchando por mantener viva su relación superíndice 3N. Y lo último que necesitan es que nosotros, sus fans, les compliquemos a UNMUNDS las cosas. Su amor, como cualquier otro, necesita ser nutrido y protegido. Y nosotros podemos ser parte de esa protección. Así que por favor, mis amores, dejemos de lado las especulaciones, dejemos de creer en todo lo que leemos en internet y concentru copyright monos en enviarles energía positiva y en desearles lo mejor. Antes de compartir un rumor o criticar su relación superíndice 3N, pensemos en el impacto que nuestras palabras pueden tener. Porque al final del día, lo que importa es que Can y Demet sean felices, juntos o separados.
Y si su amor es lo suficientemente fuerte, estoy segura de que lograrán superar cualquier obstáculo y seguir adelante con su vida. La felicidad de ambos debe ser nuestra prioridad, independientemente de si están juntos o no. Y hablando de seguir adelante, quiero recordarles que aunque los rumores sobre una posible crisis entre Khan y Demet sigan circulando, hasta el momento no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de su separación superíndice 3N. Es importante recordar que todo lo que hemos discutido hasta ahora son especulaciones y rumores. No hay una declaración oficial de ninguno de los dos. Así que por favor, no se dejen llevar por el pánico y mantengan la esperanza. Quizás Khan y Demet es tu copyright N pasando por un momento difícil, pero eso no significa necesariamente que su relación superíndice 3N es tu copyright condenada al fracaso. Todas las relaciones enfrentan desafíos, y la de ellos no es diferente. Recuerden que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y si Khan y Demet se aman de verdad, estoy segura de que encontrarán la manera de salir adelante y de seguir juntos. El amor, la confianza y el respeto mutuo son los cimientos de cualquier relación duradera. Y bueno, mis amores, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido para aclarar algunas dudas sobre la relación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir. En resumen, hemos visto que existen factores externos que están intentando separarlos, como la presión superíndice 3N mediática, las expectativas del público y la intromisión superíndice 3N de personas malintencionadas. Pero también copyright N hemos visto que si su amor es lo suficientemente fuerte, podrán superar cualquier obstáculo y seguir adelante. La clave está en que Khan y Demet se mantengan unidos, confíen el uno en el otro y se apoyen mutuamente. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante, informativo y sobre todo, entretenido. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Khan y Demet lograron superar la crisis? ¿O creen que su relación superíndice 3N es destinada al fracaso? Quiero saber sus opiniones. Pero por favor, mis amores, recuerden ser respetuosos en sus comentarios. Nada de insultos ni de faltas de respeto. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por todo, mis amores. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besitos.